Amado Dios, yo te quiero dar gracias en esta mañana. Gracias por traernos a pesar, Señor, de la lluvia, a pesar de las dificultades, el cansancio y muchas cosas que tal vez nos hubieran podido detener. Gracias porque tú nos has traído para descargar nuestro corazón en tu presencia, para encontrar un poco de paz, para encontrar guía, Señor, en tu palabra. Y te pedimos que en esta mañana seas tú hablando a nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, abre nuestro entendimiento y que tu palabra llegue a nuestro corazón hasta lo más profundo, para que sigas impactando nuestras vidas y podamos seguir gozando de tu presencia y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy nos encontramos, mi querida familia, un segundito aquí, en Mateo. Estamos haciendo un estudio del Evangelio según Mateo y nos encontramos en el capítulo 5 todavía, ya casi terminándolo. Versículo 14, y es aquí donde vemos algunas de las características de los hijos de Dios. Y por medio de las palabras de Jesús, hoy vemos un llamado que tenemos y también cómo se debe ver nuestro estilo de vida. Y dice el versículo 14, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo del almud. Un almud es como un cajón, es decir, una luz no se pone debajo de un cajón, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, versículo 14. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son como una ciudad, ¿verdad? Una ciudad sobre el monte para que todos los vean. No escondan su luz debajo de un cajón, en pocas palabras lo que le está diciendo. Y al igual que el pasaje de la sal que vimos la semana pasada, este pasaje de la luz es como muy conocido dentro de los círculos de la iglesia. Tal vez ha escuchado muchas veces sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Que se ha repetido una y otra vez que la luz del mundo y que la luz del mundo. Pero así se repita muchas veces la palabra de Dios en nuestras vidas. Es increíble cómo siempre hay algo nuevo, cómo siempre hay algo más profundo y cómo siempre se encuentra algo útil para nuestro día a día. Así que si tú te encuentras en este lugar y tal vez has escuchado este mensaje varias veces sobre el llamado que tienes de ser luz para el mundo, yo te pido que tengas la disposición de buscar conocer un poquito más o aplicar algo nuevo. O por qué no, tal vez recordar y aplicar lo que algún momento habías escuchado y dejaste de hacer. Pero antes de entrar en materia, a mí me gustaría que pudiéramos entender un poquito en el tiempo en el que Jesús se encontraba hablando, o sea, en qué momento se encontraban, cómo así que él está hablando de la luz. Y así como hablamos la semana pasada haciendo una corta enseñanza histórica de la sal y sus usos, hoy también tenemos que hacer lo mismo para entender por qué Jesús estaba hablando de esta luz. Y para hablar un poquito de la historia de la luz en los tiempos antiguos, tengo que me tengan paciencia a los que no les gusta la historia, pero es que es importante que entendamos qué es lo que estaba pasando en ese momento para que las palabras de Jesús tengan más peso en nuestras vidas. En aquellos tiempos, mi querida familia, ellos no tenían electricidad como en el día de hoy, y la única fuente de luz era una llama, ¿verdad? En el día de hoy tenemos estos bombillos, hay cualquier cantidad de bombillos, que LED, que halógeno, que ustedes ya uno va a la tienda a comprar bombillos y uno ya no sabe qué comprar de la cantidad de luces que hay. Pero en esa época no existía esa facilidad y muchas personas querían extender su día a día, por decir, tenían ciertas labores que se les alargaba el día, pero como estaba oscuro ya no podían hacerlo. ¿Y qué tenían que hacer? Conseguir una luz que les iluminara para poder seguir con sus labores en medio de la oscuridad. Y antes de que existieran las velas, ¿sí se acuerdan las velas en Colombia, en México también, como uno las ponía y uno trataba como de reciclarlas para volverlas a usar después? Antes de esa época, en la época de Jesús tampoco habían velas. Uno puede decir, no, pues usaban velas, pero no, en esa época ellos tenían como un jarroncito, era como una taza de arcilla, que era muy pequeña, cabía en la palma de la mano, una tacita así, y en ella, esas se llamaban lámparas herodianas, y eran hechas como de arcilla, y tenían dos huequitos, tenía un hueco encima y tenía un hueco enfrente. Y lo que hacía esta lamparita era que por encima se le ponía aceite, se llenaba de aceite como combustible, y por el otro orificio se le ponía una mecha. Entonces la cargaban así llena de aceite y la mecha pues obviamente alumbraba y eso es lo que funcionaba como luz. A ese tipo de luz y a esa lámpara es de la cual está hablando Jesús en este pasaje. Es una luz que necesita estar en un lugar visible, porque si está por allá escondida debajo de la mesa, ¿qué va a alumbrar? Es una luz que necesita ser conservada. Jesús está hablando de una luz que necesita constantemente ser reabastecida de aceite para que no se apague. Aquí uno hace así nomás y ya, en un segundo está. Pero una lámpara en esa época
Tenía uno que recargarle aceite constantemente, porque si se acaba el aceite, ¿qué iba a pasar? Vaya, busque los jarrones, ¿dónde está? Prepárelo, llénelo. Pero necesitaba haber cierto tipo de preparación para que esa luz se mantuviera siempre prendida. Y es curioso cómo Jesús usa ese ejemplo para que nuestras vidas se vean como esa lámpara que ilumine en medio de la oscuridad. La lámpara que muestre su luz en lugar de estar escondida debajo de un cajón. Y por eso él también habla de una ciudad que está sobre un monte, es decir, una ciudad que está por allá en lo alto no se puede esconder, está a la vista de todas las personas. Y aunque muchas personas piensan que Jesús está haciendo referencia a la hermosa ciudad de Jerusalén que está sobre el monte de Sión, ¿verdad? Las personas de la Galilea, las personas a las cuales él estaba hablando, no veían a Jerusalén de esa manera, sino que Jesús les estaba hablando en sus términos. Ustedes, los del mar de Galilea, ustedes conocen una ciudad que se llama Hipos, que está en Decápolis, una ciudad que está en un monte alto, y así como se ve esa ciudad, su luz debería verse. Pero él hace un contraste importante porque él está hablando de una ciudad que tiene malas costumbres. Él está hablando de una ciudad que tiene costumbres grecorromanas, de idolatría y muchas otras cosas. En pocas palabras, una ciudad que está alejada completamente de Dios. Una ciudad que está en total oscuridad espiritual y que necesita de la luz. Y él les está como diciendo, ustedes deberían ser la luz que muestren que esta ciudad ahora va a ser iluminada, ¿verdad? Y nos permite ver la importancia de estar en un lugar visible, pero estar en un lugar visible con Dios, porque en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias opiniones no vamos a lograr absolutamente nada, y mucho menos la gloria para el Señor. Y él entonces empieza a hablar de la lámpara y la ciudad, haciendo un contraste muy bonito que ya vamos a ir viendo. Pero ya con esos datos generales, mi querida familia, vamos a ver qué significa para nosotros en el día de hoy este pasaje, qué significa para ti la luz. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, si Jesús dice ser la luz del mundo, ¿por qué nos llama a nosotros la luz del mundo? ¿No se supone que Él es único? ¿No se supone que Jesús no tiene igual? ¿Cómo es que nos dice a nosotros que seamos la luz del mundo si Él ya es la luz del mundo? Y es algo que nos hace empezar a reflexionar un poquito sobre este mensaje. Es que ya póngame ahí el Zoom para seguir conectada. Mándale el linkcito. Que les vaya bien el trabajo. Dios bendiga. Pues entonces, ¿cómo vamos a hacer la luz del mundo? Si se supone que Jesús dice que Él es la luz del mundo, ¿cómo vamos a hacerlo? Si ya la Biblia nos ha dicho que Jesús es la luz prometida del mundo, ¿verdad? Que la luz que iba a venir a un mundo que estaba en tinieblas, a un mundo que vivía en oscuridad, Jesús llegó a dar, ¿qué? Luz de vida, dice la Biblia. Solamente en Él está la vida y solamente en Él hay luz para las personas. Si Jesús es la luz del mundo, ¿por qué dice que yo tengo que ser la luz del mundo? ¿Cómo es posible? Si solamente hay un Jesús. Más adelante, Él mismo lo proclama con sus propias palabras y dice literalmente, yo soy la luz del mundo y el que me sigue de ningún modo andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, mi amada familia, es quien realmente resplandece en nuestros corazones, es quien ilumina nuestro conocimiento para la gloria de Dios y su carácter. En otras palabras, es Él el que nos ayuda a entender quién es Dios y cómo actúa Dios y cómo se ve Dios. Él es la luz del mundo para nosotros, que brilla dentro de nosotros para que podamos entender a Dios. Y podríamos seguir hablando, ¿verdad?, de todas las partes donde la Biblia nos dice que Jesús es la luz del mundo. Muchos pasajes en el Antiguo Testamento lo muestran como aquel que fue prometido para que viniera a iluminar a las tierras, ¿verdad?, que estaban en tinieblas y en profunda oscuridad. Pero la pregunta en el día de hoy es, ¿por qué nos llama a nosotros la luz del mundo? ¿Por qué nos llama a nosotros? Y nos hace empezar como a meditar esto un poquito más profundo. ¿Cómo así que yo soy la luz del mundo? Y la manera más fácil de llegar a encontrar una respuesta a esta pregunta es pensar en nuestras vidas. Es pensar cómo nos encontrábamos tú y yo antes de conocer a Jesús. Pensando cómo éramos antes de acercarnos a Dios. Pensar cómo estaba nuestro estilo de vida cuando vivíamos en oscuridad y en tinieblas. Y si todavía no conoces a Jesús, tal vez la descripción que vamos a dar hable de tu corazón que se encuentra en esa condición. Pero si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, antes de que Él llegara a tu vida, ¿cómo eras? ¿Cómo te sentías? ¿Qué imagen estabas dando ante el mundo? Y usando tal vez la analogía que estamos hablando hoy de las lámparas,
¿Cómo eras tú? Una lámpara, pero ¿cómo eras antes de que Jesús llegara a usarte, verdad? Como una lámpara para los demás. ¿Cómo eras tú antes de que alguien llegara a poner aceite dentro de esta lámpara y una mecha para que fuera útil? En otras palabras, éramos lámparas sin aceite antes de que Jesús llegara a nuestras vidas. Éramos lámparas que ni siquiera tenían una mecha y no podía ser útil para absolutamente nada. En otros casos, éramos lámparas tiradas, lámparas escondidas, lámparas dejadas a un lado que a nadie más le importaba y no tenían valor para nadie. Y así era nuestra vida, como alguien que no le importo. Yo no sirvo para nada. Yo no soy útil. Yo estoy dejado y tirado a un lado. Antes de que Jesús llegara a nuestras vidas, esa era nuestra condición. En otros casos tal vez era un caso un poquito más extremo. Tal vez éramos lámparas completamente rotas y destruidas, llenas de fracturas, que ni siquiera podían contener un poquito de aceite, ni siquiera una gota de aceite, porque se iba a desperdiciar. Y nadie veía esa lámpara como si tuviera algún valor o tuviera algún tipo de esperanza. Y esa era nuestra vida antes de conocer a Jesús, mi amada familia. En la oscuridad, viviendo en tristeza. Y aún muchos en el día de hoy viven en esa oscuridad sin saber la necesidad y el valor de que Jesús nos puede dar, el valor de la luz de Jesús en nuestros corazones. Es en medio de la oscuridad, mi querida familia, donde se experimenta angustia profunda. Es por eso que muchos en el día de hoy se encuentran con tanto temor por vivir en las tinieblas y por vivir en la oscuridad, por no entender que Jesús es el único que le puede dar sentido, identidad y utilidad a estas lámparas. Y por eso muchos se encuentran hoy con ansiedad al no tener seguridad. Algunos incluso pueden encontrar temor, ¿verdad? Eso genera temor, estar en medio de la oscuridad por no tener confianza de saber que está enfrente de nosotros. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en un lugar donde hay una oscuridad profunda. Y uno dice, pero es que uno a veces como que medio alcanza a percibir bordecitos o algo, pero cuando hay una oscuridad pero tan profunda, no se ve absolutamente nada y uno como que anda prevenido, ¿cierto? Uno anda un poquito como desconfiado, como a la defensiva e incluso con un poquito de temor. Uy, ¿qué va a haber por allá? A ver con qué me voy a encontrar. Genera temor. Un lugar completamente, hagan de cuenta este lugar, completamente en oscuridad y uno dice, ¿cómo hago para salir? Así yo me sepa más o menos el camino con los ojos cerrados, uno como que, uy, ¿será que habrá algo en el camino? Y empieza uno a palpar y a andar a tientas. ¿Por qué? Porque hay temor, porque hay inseguridad y eso genera ¿qué? Angustia y ansiedad. ¿Qué voy a hacer? No sé qué me voy a encontrar ahí adelante. Y nuestras vidas, antes de que Jesús llegara a nuestros corazones, se encontraba de la misma manera espiritualmente hablando. Muchos, mi querida familia, en el día de hoy están con ansiedad, angustia y un temor por no tener confianza plena en el Señor. Muchos en el día de hoy viven en la oscuridad, a tientas, palpando. Por aquí es. Ya casi llego. Por aquí. Aquí encontré el camino otra vez. Y después palpando con los pies. ¿Será que es por ahí? ¿Será que va a haber un hueco? ¿Será que me voy a caer? ¿Será que me voy a tropezar? Y poco a poco vamos perdiendo el tiempo por caminar con seguridad. Nos falta esa seguridad. Si hiciéramos una carrera de aquí a la salida con la luz prendida, claro, todos salen rápido. Pero si uno apaga todas las luces, ya uno no va tan rápido. Ya uno va un poquito más prevenido. Y yo me acuerdo que por ahí hay una pared o quién sabe si la puerta esté cerrada. Porque no vemos. Y andamos a tientas, perdiendo el tiempo por no caminar con seguridad. Y es lo mismo que nos pasa en nuestro día a día. ¿Cuántas veces hemos tratado de buscar algo que necesitamos en medio de la oscuridad? Hablando, por ejemplo, aquí ya de la luz. Yo no sé en dónde ustedes, pero esta semana en el trabajo se fue la luz porque hubo una tormenta y se quemó un generador y no hubo luz por mucho tiempo, como casi 4 horas. Pero es curioso cómo en medio de la oscuridad, yo estaba tratando de buscar algo, ¿verdad? Como a tientas, palpando, ¿y dónde está esto? Y por todo lado no lo encontraba. Y pasaron varias horas y finalmente, como a 2 horas después, volvió la luz. Y ver lo que yo estaba buscando como tan ahí, yo decía, mira, ahí estaba. Yo decía, me tomó 4 horas y no lo encontré. Y un poquito de luz volvió y ya lo pude encontrar tan fácilmente. Y me hacía a mí pensar en Deuteronomio 28. Dice, tus días serán robados en medio de la oscuridad. Palparás al mediodía como palpa el ciego. En otras palabras, en la oscuridad andamos perdiendo el tiempo.
4 horas perdidas buscando un lapicero, lo que sea que uno esté buscando en la oscuridad. 4 horas. En nuestra vida espiritual, ¿cuánto tiempo hemos perdido por andar viviendo en las tinieblas? Por andar dudando de Dios, por andar dudando de su amor, por alejarnos de su luz admirable y permitir que el temor y la inseguridad y la angustia empiecen a afectar nuevamente nuestros corazones. Porque eso también le puede pasar al cristiano. Esa no es solamente la condición de aquellos que no conocen a Cristo. Es la misma condición de todos aquellos que se han empezado a alejar de Dios y vuelve a experimentar ciertos rasgos, ciertas raíces de esa vieja vida. Y la pregunta para nosotros en el día de hoy es, ¿cuánto tiempo has perdido en tu vida antes de recibir a Jesús? ¿Cuánto tiempo en tu vida has perdido antes de buscar su luz? ¿Cuántos en el día de hoy siguen perdiendo el tiempo y su razón de existir simplemente por vivir en las tinieblas? Caen y no saben por qué, dice la Biblia. Se resbalan y no entienden por qué les va mal, dice Proverbios. Tratando de llevar sus vidas de cierta manera y termina eso generándoles cada vez más angustia, más afán, más ansiedad, más tristeza y en algunos casos generando una soledad extrema por andar en tinieblas. ¿Por qué me va mal, Señor? ¿Por qué me caigo? Y uno no sabe por qué están pasando estas cosas. Perdiendo el tiempo y perdiendo el tiempo. Y su luz admirable a nuestro acceso. Y aún así muchos se niegan a ir. Y dice la Biblia, como ciegos guiando ciegos, haciendo a los demás caer en el mismo hoyo. Esa es la triste condición del ser humano que vive en la oscuridad. Al no recibir a Jesús en sus vidas, al no recibir la luz del mundo, esa es la triste condición de muchas de las personas en el día de hoy. Tú y yo estamos en un mundo muy, pero muy oscuro. Estamos en un mundo lleno de personas que no le importa el daño que pueda causar a los demás siempre y cuando se esté beneficiando de alguna manera. A mí no me importa si lo trato mal, a mí no le importa si le hablo mal, a mí no me importa si se pone triste, si lo hago llorar o lo que sea, siempre y cuando yo me beneficie. Por eso el mundo está como está. Ahí se empieza a ver la oscuridad y las tinieblas en las cuales tú y yo estamos. Esas tinieblas, mi querida familia, son causadas, número 1, por el pecado. Esas tinieblas y esa oscuridad que consumen nuestras vidas y consumen el mundo, vienen por la mentira, por la deshonra, por la codicia, por el odio, por el rencor, por el solo hecho de rechazar y alejarse de Dios. Eso empieza a permitir que esas nubes de tinieblas empiecen a inundar nuestras vidas. Esas tinieblas y esa oscuridad llegan cuando empezamos a tomar decisiones sin consultar la sabiduría de Dios. Tinieblas causadas por acciones inmorales. Y en este mundo sí que hay muchas acciones inmorales. En este mundo sí que hay mucha oscuridad y muchas tinieblas a causa del orgullo, a causa de las mentiras, a causa de la autosatisfacción, a causa de la autoayuda, siempre buscando lo propio. Siempre buscando lo mío, siempre buscando el yo y yo. Pobrecito yo, y yo quiero esto, y yo necesito esto, y a mí me duele esto. Y empezamos a permitir que ese orgullo empiece a crecer y la oscuridad empieza a meterse cada vez más en nuestros corazones, una vez más, por no vivir bajo la luz de Cristo, por no vivir como Él nos ha llamado a vivir. Pero por eso tú y yo entonces vemos que estamos rodeados de una rebeldía total ante Dios. ¿Cuántos movimientos no se han levantado en los últimos tiempos buscando justificarse, verdad? Movimiento que para esto, movimiento que para tal cosa, que una marcha para lo otro. Y uno ve movimiento tras movimiento justificando acciones, menos el movimiento de rendirse ante la santidad de Dios. Sí, vayan, saquen banderas, sí, vayan, caminen, sí, digan esto, vayan, salven los animales, vayan, hagan tales cosas. Y aunque uno de estos movimientos moralmente hablando son buenos, otros no, aún así estos movimientos buscan hacer de todo menos acercarse a Dios. Y eso es lo que el mundo necesita en el día de hoy. Cada vez más, mi querida familia, si somos sinceros, el mundo va de mal en peor. No es raro ver tanta aflicción, no es raro ver tanta dificultad. Ay, pero es que si Dios es tan bueno, porque el mundo está como está. Bueno, mira las raíces y mira la condición del corazón de muchas personas allá afuera. Sencillo. Y porque hay hambre y porque hay enfermedad.
Mira la condición de las personas. ¿Cuántas personas no teniendo los medios para ayudar a cualquier cantidad de personas que están hambrientas y no lo hacen porque prefieren tener su cantidad de dinero en la cuenta de ahorros, sin usarla y sin invertirla para algo bueno? Y muchos allá hambrientos. ¿Y por qué hay hambre en el mundo? Porque hay gente egoísta en el mundo, debería ser la pregunta. ¿Por qué no hay amor en el corazón de las personas? Para ir al tema, porque hay tanta oscuridad y tantas tinieblas en los pensamientos y en el corazón de las personas. Y poco a poco el mundo va en caída, porque muchos siguen rechazando la luz de Cristo y prefieren vivir en las tinieblas, viviendo las consecuencias de sus malas decisiones. Es por eso, así de sencillo. Pero si tú has recibido a Jesús en tu vida y Él ha sido tu luz, puedes pensar en eso y recordar tu vieja vida. Puedes recordar las tristes condiciones en las que tú te encontrabas. ¿Cómo era yo antes del Señor? Esa fue una descripción muy clara de cómo era yo antes de que Él llegara a mi vida. Una lámpara inútil, rota, que no podía tener ni siquiera un poquito de aceite, que no era útil para nadie, que nadie valoraba. ¿Cómo eras tú antes de Cristo? ¿Qué tipo de tinieblas abrumaban tu vida? ¿Qué tipo de tristeza, ansiedad o preocupación y temor afligían tu corazón? No lo sé. Pero cuando Jesús llegó a tu vida, estoy seguro que empezó a haber un cambio. Y muchas veces disfrutamos de salud, disfrutamos de ese cambio, vivimos gozosos, pero poco a poco, como que pareciera que el mundo empieza a empeorar y nos asustamos. Y empezamos a llevar esa luz más para atrás y empezamos a esconderla más y la escondemos debajo del cajón y decir, Señor, yo mejor no me salgo de aquí, yo prefiero iluminar solo este pedacito. Y poco a poco empezamos a experimentar esa misma soledad y esa misma preocupación que experimentábamos como si estuviéramos en tinieblas. Pero pensar en esa realidad, mi querida familia, de cómo éramos antes de Cristo, nos hace también pensar que tú y yo no merecíamos recibir de su luz admirable. ¿Quiénes éramos nosotros para que Él viniera a darnos luz? ¿Quiénes éramos nosotros para que Él viniera a iluminar nuestras vidas con su luz admirable? Éramos como una ciudad, mi querida familia, como lo dice en los primeros capítulos de Mateo, en tinieblas y profunda oscuridad, en desesperación. Él vino a nuestras vidas y no lo merecíamos. No merecíamos ser restaurados. No merecíamos ni siquiera ser usados por sus manos de amor. Que tú y yo podamos ser instrumentos en las manos del Señor nos permiten a nosotros como decir, wow, Señor, ¿quién soy yo para que tú puedas hacer algo conmigo? Y podríamos hacernos muchas preguntas, pero por el amor de Dios, Él envió a la luz para iluminar a los rincones más oscuros del mundo, para iluminar los rincones más oscuros de nuestras familias, para iluminar los rincones más oscuros de nuestras vidas. Tan brillante es su luz que llegó a iluminar las esquinas más profundas de nuestros corazones, para encontrar una a una cada una de estas lámparas que antes se encontraban en oscuridad. Antes tú eras una lámpara sin propósito, antes tú eras una lámpara sin valor, sin identidad, lámparas rotas que con sus manos de amor Él empezó a formar nuevamente, que Él empezó a arreglar, a transformar nuestras vidas para que realmente llegáramos a ser útiles en sus manos. Lámparas que ya no están puestas en cualquier lugar, sino que reposan sobre la mano del Señor, siendo llevadas donde se necesitan. Es en la mano del Señor que la lámpara es útil para ser de luz en medio de la oscuridad. Y la misma Biblia lo dice. Antes de conocer a Cristo nuestro Salvador, éramos de las tinieblas, pero ahora somos ¿qué? Luz en el Señor. Efesios 5:8. Tú y yo no somos luz porque es que somos buenos. No somos luz porque es que yo pienso cosas bonitas. No soy luz porque es que yo soy amigable o porque soy buena gente o porque soy generoso. Yo soy luz porque el Señor está en mí. Yo soy luz porque Cristo vino a mi vida a darme ese brillo glorioso. Yo soy luz porque sin Él yo estaba y era parte de las tinieblas. Así que cuando Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, realmente se está refiriendo a que tú y yo somos el reflejo de la luz de Cristo en nuestras vidas, llevando la luz de Jesús a todos los rincones para que muchos vean que solamente en Cristo se puede salir de las tinieblas y de la oscuridad que consume el corazón de muchos. Jesús y solo Jesús es la luz brillante y majestuosa
que nunca se apaga, mi amada familia, y es algo que no se nos puede olvidar. Jesús y solo Jesús es la única luz, la luz que brilla, la luz que resplandece, la luz majestuosa que nunca se apagará, que brilla en el momento más oscuro de nuestras vidas, que brilló en aquel momento cuando lo necesitábamos, que brilla en el día de hoy en nuestro día a día y que brillará por toda la eternidad. Él será la lumbrera y toda su gloria será manifestada en aquel día postrero en que estemos con Dios por todos los siglos de los siglos. Él nunca se apaga. Él es la luz que permanece, Él es la luz que brilla. Pero tú y yo, mi amada familia, no somos de esa manera. Nuestra luz sí se puede apagar. Nosotros solamente somos esas lámparas que necesitan ser constantemente llenadas de Él para seguir siendo útiles. Necesitamos seguir siendo llenados constantemente de Él para reflejar el brillo de nuestro Salvador. Porque tú y yo no somos luz sin Él. Tú y yo no somos luz sin Cristo en nuestros corazones. Ponte en cualquier situación, cómo reaccionarías tú mismo y ahora cómo reaccionas en Cristo. Y hay algo que te refrena y hay una voz en tu consciente que te dice, pilas con eso, no digas eso, no hables eso, no actúes de esa manera, no mires de esa manera. Y cuando desobedecemos a esa voz, como que nuestra lámpara se empieza a opacar y a apagar. Pero cuando le hacemos caso, es como si estuviéramos reabasteciendo nuestra lámpara de aceite para obedecerle y vivir, y que ese brillo llegue cada vez más a todos aquellos que viven en la oscuridad. Tú y yo estamos llamados a ser diligentes y responsables con lo que se nos ha dado para que el nombre de Cristo llegue a muchos lugares, que su luz se refleje a través de nuestras vidas para que muchos entiendan que solamente en Él hay salvación. A lo largo de la Biblia se habla de los verdaderos hijos de Dios como aquellos que reflejan la luz y como son los que buscan constantemente esa fuente de luz, dice la Biblia, mas los que te aman sean como el sol cuando nace con todo su fulgor. Andarán todas las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos sin mancha en medio de una generación perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Tú y yo estamos llamados a resplandecer en este mundo para la gloria de Dios. Y como iglesia necesitamos seguir demostrando humildemente el carácter de Dios y su reino por medio de nuestra manera de vivir. Y ya lo hemos hablado muchas veces y ya Jesús trató de presentarlo a través de las bienaventuranzas. Es que no es solamente decir que yo soy cristiano y ya. ¿De qué sirve decir que yo soy cristiano si no vivo como uno? ¿De qué sirve decir que soy cristiano si estoy blasfemando el nombre de Dios fuera de la iglesia? ¿De qué sirve decir que soy cristiano si aquí soy todo bien y todo bonito y cuando salgo de aquí, en mi familia, en mi trabajo, vuelven las mentiras, vuelve el rencor, vuelve el odio, vuelve la amargura? ¿De qué sirve ser cristiano si no honro a Dios fuera de este lugar? Muchos en el día de hoy son cristianos de palabra y de título. Pero Jesús nos está llamando en el día de hoy. Y a través de todo este hermoso mensaje de las bienaventuranzas, de ser sal y luz de la tierra, de que nuestro estilo de vida necesita ser visible, firme y constante. Tiene que ser siempre lo mismo. No como olas, ¿verdad? Que van y vienen. Ay, un día estoy así y otro día estoy así. Un día estoy hablando de la verdad y otro día me la paso en las mentiras. Un día estoy en el amor y otro día estoy odiando a las personas. Un día estoy honrando otro nombre de Dios y otro día estoy blasfemando su nombre. Un día estoy levantando mis manos y cantando santo, santo, santo y otros días no quiero ni siquiera pronunciar su nombre. Esa no es una persona que vive como para el reino de Dios. Es un ser inconstante como olas del mar. Y no muestra el estilo de vida que Jesús está llamando a ser sal y luz de la tierra. Que tus acciones sean constantes, que sea visible para todos y que te mantengas firme a pesar de las persecuciones, a pesar de las dificultades, a pesar de las burlas, a pesar del cansancio, a pesar de todo lo que pueda afligir nuestras vidas. Es la única manera que tú y yo podemos brillar humildemente para que el carácter de Dios sea conocido. ¿De qué sirve que yo diga soy colombiano y me comporto como cualquier otra nación? ¿Quién me va a creer? Ahí, ¿cómo es que dice? Como
simulando palabras y acentos. Pero dices, no, yo soy colombiano, pero mira, yo hablo así como un cubano. No, pero ¿qué eres? ¿Qué eres? Asimismo Dios nos está diciendo, ustedes son del reino de Dios. Ustedes son los llamados a ser mis representantes en la tierra. Que ustedes traigan las costumbres del cielo, las costumbres del reino de Dios a la tierra. Y que por medio de esa sal que hablamos la semana pasada, fertilicen el corazón de las personas para que buenas cosas nazcan y la suciedad no se siga propagando. A través de la luz que puedan mostrar el camino a seguir, que solamente en Cristo está la salvación. Y como iglesia, tú y yo necesitamos seguir viviendo de esa manera. Visible, firme y constante, siempre para la gloria de Dios. Como una ciudad que está en el monte, una ciudad que se pueda ver allá iluminada. Que todos puedan ver que Cristo sigue brillando en nuestros corazones por medio de nuestra manera de vivir. Pero tristemente muchos cristianos en el día de hoy se niegan a mostrar esa luz de manera pública por diferentes razones. No, yo soy cristiano, sí, no, en la iglesia sí, allá sí oro, allá sí alabo, allá sí leo la Biblia, pero que no me vean en el trabajo con mi Biblia, que no me vean en cualquier otro lugar orando, que no me vean en cualquier otro lugar diciendo que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es amor, que no me escuche nadie fuera de la iglesia porque qué pena, ¿qué dirán? Otros lo hacen tal vez por temor, no, de pronto me van a acabar aquí porque es que estamos en un mundo tan hostil. Otros no lo hacen por falta de convicción y prefieren esconder su luz en un cajón. Y Cristo nos está llamando a que seamos luz de manera pública, no escondida. ¿De qué sirve poner una lámpara debajo de un cajón? ¿Qué va a iluminar? Es más, ¿qué pasa si uno pone una velita, una lámpara debajo de un cajón por mucho tiempo? ¿Qué pasa con esa luz? Se apaga, se extingue porque ya no entra el oxígeno y poco a poco esa llama se acabó. Y ese cajón termina estando solitario y en tinieblas porque ya no hay una luz en su corazón. Muchos deciden esconder su luz debajo de ese cajón, es decir, muchos deciden esconder su luz dentro de sus hogares, dentro de su cuarto, tal vez de pronto en la iglesia. Y poco a poco uno dice, bueno, no, dentro de mi cuarto y que nadie más se dé cuenta, ahí sí me muestro como un cristiano, pero allá afuera yo hago lo que seguía haciendo antes. Y eso no es lo que Cristo Jesús nos ha llamado a hacer y no nos ha mostrado cómo vivir de esa manera, sino que lo hagamos de manera pública. ¿De qué sirve que yo viva como un verdadero cristiano dentro de mi hogar y que nadie más se dé cuenta? ¿De qué sirve? No ayuda para los demás. No hay luz que muestre que los demás necesiten llegar a la presencia de Dios. Otros brillan nuevamente, solamente en donde la iglesia, donde ya hay luz. ¿Y de qué sirve venir a brillar aquí donde ya hay luz? Muchas personas en el día de hoy, es triste, pero muchos cristianos se niegan a ir a la oscuridad. Muchos cristianos se niegan en el día de hoy a seguir ese llamado que Jesús literalmente dice, ustedes son la luz del mundo, no se escondan. Y aún así muchos se siguen escondiendo. Pero hay otros valientes, y si tú eres uno de esos valientes, tú sabes que estás dispuesto a llevar la luz en medio de la oscuridad y no te quedas solamente en una esquina, sino que estás constantemente moviéndote para llevar esa luz, para que muchas personas lleguen a Cristo y sean libres de las tinieblas en las cuales tú te encontrabas. Lo haces por amor, lo haces por compasión, pero sobre todo lo haces para la gloria de Dios. Tú y yo no somos bombillos estáticos en el techo. ¿De qué sirve prender la luz de aquí cuando está oscuro por allá? No somos bombillos estáticos, somos lámparas en la mano de Dios y Él nos lleva donde se necesita esa luz. Si se va la luz en tu casa, yo no sé si se fue la luz en sus casas esta semana, pero ¿de qué sirve tener una linterna y dejarla puesta en el mismo lugar? ¿De qué sirve? Si tal vez solamente estás en este cuarto, prendes la linterna, pero tienes que ir al cuarto de allá, pero tú dejaste la linterna prendida aquí, ¿de qué sirve? Si lo que estás buscando se encuentra allá. ¿Qué es mejor? Prenderla, agarrarla y llevarla donde quieres ir, ¿sí o no? Tiene sentido. De la misma manera, nuestra luz en las manos del Señor
necesita moverse y mantenerse firme en sus manos de amor. Él dice, no escondan la luz debajo de un cajón, sino más bien póngala en lo más alto, póngala en el candelero, y ese candelero para nosotros es Dios, que Él nos mantenga en su mano de amor, llevándonos a lo más alto para brillar cada vez más. Es el único lugar donde tú y yo podemos estar seguros de que nuestra luz va a ser efectiva en las manos de Dios. No podemos seguir escondiéndonos. Yo prefiero, así sea un poquito de luz, pero yo prefiero estar en la mano de mi Señor. Yo prefiero estar en la palma de su amor, en la palma de su seguridad. Yo prefiero ser útil en las manos de aquel que ha restaurado mi vida. Yo prefiero sentirme amado por las manos de aquel que ha transformado mi ser y ha curado mis heridas, quien me ha sellado para contener todo lo bueno que Él quiere poner dentro de mí para que lo pueda compartir a los demás. Yo prefiero estar ahí en lugar de estar escondido debajo de un cajón, debajo de la cama, como decía Lucas. ¿De qué sirve poner la lámpara debajo de la cama? ¿De qué sirve poner la lámpara debajo de la mesa? ¿De qué sirve poner la lámpara debajo del cajón? 3 evangelios hablan de la misma historia, escondida, escondida y escondida. ¿De qué sirve? Yo no quiero estar más escondido, y ese debería ser tu llamado. Yo no quiero estar escondido, sino que quiero estar en la palma de mi Señor, brillando en lo más alto, en mi hogar, en mi trabajo y donde quiera que Dios te lleve. Que la luz de Cristo brille por medio de tu integridad. Que la luz de Cristo brille por medio de ti cuando quieras dar lo mejor cada día. No hacer las cosas a medias, sino hacer lo mejor que tú puedas. Que brille cuando en vez de quejarte, llegues agradecido por cualquier situación. Ahí es cuando la luz de Cristo empieza a brillar cada vez más. Que brille en medio de tu honestidad, que brille en medio de tu servicio a los demás, que brille cuando eres constante en tu forma de hablar, pensar y actuar. Y cuando los demás digan, wow, esta persona actúa y vive como dice ser. Piensa todo lo bueno, todo lo amable, todo lo buen nombre, todo lo justo. Esta persona es diferente a los demás. Y aún en medio de las dificultades, que la luz de Cristo brille a través de tu vida cuando ores por aquellos que te rodean, ya sean tus amigos o tus enemigos. Es la única manera, mi querida familia, de que esa luz se siga esparciendo y siga siendo preservada en medio de este mundo oscuro, porque la luz que muchos buscan no está en el gobierno. Muchos tienen esperanza en el gobierno, ay, a ver qué cambios hacen, a ver qué pasa, si se mejoran las cosas. Otros piensan que la luz va a venir en el sistema educativo, pero la luz, mi querida familia, no viene en ninguna organización. La luz no viene a través de ningún tratado. La luz está en Cristo Jesús. Yo soy la luz del mundo, quien está sentado a la diestra de Dios, y ahora es nuestra tarea compartir de esa luz. Solamente Cristo Jesús. Antes estábamos en tinieblas, pero en el Señor somos de la luz. Y ahora estamos llamados a reflejarlo por medio de nuestro estilo de vida que muestre nuestra entrega total de vivir como para Dios, al saber que Él nos ha rescatado por medio de Jesús de todas las tinieblas y la oscuridad que nos consumían. Por eso, mi querida familia, ser luz del mundo en las manos de Dios, como un candelero que nos sostiene en lo más alto, para que reflejemos la luz de Cristo, no solamente es un privilegio, sino también una responsabilidad. Es un llamado importante que debería cautivar nuestros corazones. Señor, qué privilegio es poder estar en la palma de tu mano. Qué privilegio es que seas tú el que esté constantemente llenando esta lámpara que se vacía muy fácilmente. Qué privilegio es que tú me hagas brillar para los demás y tu nombre sea exaltado. Qué privilegio es, Señor, que tu mano de amor me cuida y me protege. Es el lugar donde me encuentro seguro, donde ya no hay angustia, donde no hay preocupación, donde no hay temor. Pero también qué gran responsabilidad me has dado, Señor, de mantener esa lamparita brillando en todo momento. Que brille más allá de mi vida personal. Que brille más allá de la iglesia y llegue donde realmente se necesita el brillo de Jesús, para que realmente seas una lámpara efectiva. Porque si la luz se queda en un solo lugar, ¿de qué sirve? Sí, está prendida, pero no está tan efectiva. ¿Qué mejor ejemplo que la iglesia? Aquí se disfruta de la luz del Señor.
Hay días en los que uno viene todo cabizbajo y sale uno emocionado, alegre, recargado por la palabra del Señor, adorarlo, la comunidad entre hermanos de la iglesia. Todo eso ayuda y nos motiva a seguir adelante. Aquí se disfruta de la luz del Señor. Pero si somos honestos, ¿cuántos de los que están allá afuera realmente vienen aquí para salir de su oscuridad? ¿Cuántos realmente reconocen su condición tan triste y oscura? Decir, yo mejor voy a ir allá a la iglesia a ver si encuentro luz para salir de mis aflicciones. Antes era algo más común. Antes habían personas que eran un poquito más sensibles a buscar de Dios, pero ahora es algo de lo más difícil, que alguien tenga la humildad y reconozca que necesita ir a buscar de Dios. ¿Y de qué sirve que la luz se quede aquí adentro, verdad? Así dejemos la puerta abierta todo el día y estemos aquí reunidos todo el día. ¿Cuáles son las probabilidades de que alguien que esté en la oscuridad venga y entre por su propia cuenta? Seamos honestos. Por eso tú y yo tenemos una responsabilidad de venir a este lugar para salir completamente recargados del brillo de Dios y llevarlo a todos aquellos que siguen caminando por tinieblas, a todos aquellos que pasan ahí por la calle y tal vez ven la puerta abierta, pero dicen, no, yo mejor no paso por ahí. Tú y yo necesitamos salir recargados para ir a todos aquellos que se niegan a ver el brillo de Cristo Jesús. Por eso es importante, mi querida familia, que entendamos el llamado y el privilegio que tenemos. Jesús mismo nos ha llamado, ustedes son la luz del mundo, vayan y brillen públicamente de que yo soy el Salvador, de que en mí está la salvación, de que yo soy amor, de que yo soy perdón, en mí hay misericordia. Vayan y díganle al mundo lo que yo he hecho por ustedes. Y aún así, hasta el día de hoy, muchos cristianos se siguen escondiendo debajo del almud, debajo del cajón. Es importante que entendamos esta realidad. Y es lo que me lleva al último punto en el día de hoy. Cuando tú y yo entendemos la importancia de mantener esa lámpara prendida, es entender de que si se apaga, va a perder su propósito. Al igual que la sal, como hablamos la semana pasada. ¿De qué sirve una lámpara apagada? Allá llenándose de polvo, déjenla ahí en la esquina, vamos a buscar otra que sí está con más aceite, que sí quiere dejarse ser usada por el Señor. Pero por eso tú y yo necesitamos reconocer humildemente que Jesús es la luz del mundo, que nunca se apagará y que siempre brillará, y nosotros solamente somos el reflejo. Porque cuando decimos que no, es que yo sin Dios también puedo ser brillo, error, orgullo. Ahí sí está como cuando uno va al teatro y está la luz sobre uno y mírenme a mí, mírenme solamente a mí. Pero esa no es la luz que Dios está hablando, esa no es la luz que Jesús se refiere. Mírenme a mí. Ustedes más bien sean esa luz que apunta a Cristo. Que ustedes sean el reflector que brille sobre el único que es digno de toda alabanza y adoración. No que pongan la luz sobre mí, me vean solamente a mí, que yo sea el súper. Eso no es lo que se refiere Jesús. Él es el que siempre está brillando. Él es el que nunca se apaga y nosotros humildemente siempre tenemos que reconocer que sencillamente somos el reflejo. Somos el reflejo de su luz. Pero para hacerlo necesitamos aceite y necesitamos esa mecha para mantenernos prendidos, ¿verdad? Y que no nos apaguemos. Y la única manera de hacerlo, la única manera de reabastecer ese aceite, hijito de Dios, es a través del Espíritu Santo, dependiendo de Él constantemente. La única manera de mantener esa lámpara activa y útil es a través de la palabra de Dios, llenándonos de ella constantemente. Como decía Josué, de día y de noche, meditando en tu palabra, Señor. Que la palabra de Dios sea como esa lumbrera a nuestro camino para no tropezar, dice Salmos. Es la palabra de Dios la que nos recuerda la hora de Jesús y su brillo glorioso en nuestras vidas. Sin la palabra de Dios, a ti y a mí se nos olvida muy fácilmente lo que Jesús ha hecho en nuestros corazones. Se nos olvida. Tendemos a ser olvidadizos con las cosas de Dios. Qué fácil es recordar cualquier tontería que uno ve en el mundo. Qué fácil es recordarse los chistes, ¿verdad? Qué fácil es recordarse cualquier cosa que no tiene nada que ver con Dios. Pero qué difícil es memorizar la palabra del Señor.
Qué difícil es apartar un momento de oración. Qué difícil es venir a la iglesia. Qué difícil es hacer cosas para que su nombre sea exaltado. Y es curioso cómo podemos permitir que nuestra lámpara se empiece a apagar. Pero Él dice, vengan a mí, vengan a reabastecer sus lámparas con mi aceite, el aceite del Espíritu Santo. Vengan a mantenerse útiles y firmes a través de mi palabra. Porque recuerden constantemente lo que Cristo hizo por ustedes. Y tú y yo necesitamos llenar esa lámpara todos los días. Todos los días. Simbólicamente esa lamparita cabía en la mano, era pequeña. Eso no la aprendía y eso quedaba aprendido ya por toda la semana. No, nos vemos en un mes, yo vengo por un poquito más de aceite. Nos vemos en un año, yo vuelvo un poquito por una mecha más, es que conseguí una mecha larga. Nos vemos en 2 años. Pero así andan muchos en el día de hoy. Y tenemos que entender que necesitamos llenarnos de su palabra todos los días, no solamente una vez a la semana. Necesitamos también congregarnos físicamente y gracias a Dios por el internet. Pero la congregación física es la que nos motiva a dar pasos de fe y de obediencia. Porque si me cuesta ir a la iglesia, ¿cuánto más me costará ir a ser la luz del mundo en mi día a día? Si me cuesta acercarme a Dios, ¿cómo me lleno como lámpara? Así sea arrastrado, Señor, cansado, débil, triste, moribundo, como me encuentre por todo lo que estoy viviendo, pero vengo a tu presencia, Señor, para dar pasos de fe y de obediencia, porque te necesito. Porque sin ti mi vida no tiene propósito, porque sin ti mi vida no tiene sentido. Vengo a tu presencia, Señor, porque sin ti vuelve la inseguridad, porque sin ti viene la ansiedad, porque sin ti viene la angustia, porque sin ti viene el temor, porque sin ti vienen esas tinieblas nuevamente a mi vida a consumirme. Por eso vengo, Señor, a tu presencia todos los días, Señor. Anhelo buscar de ti. Una sola cosa pido, Señor, y es habitar en tu presencia todos los días de mi vida, decía el salmista. Tanta era su desespero y su necesidad de estar cerca del Señor. Una sola cosa pido, Señor. Pero en el día de hoy muchos cristianos que piden de todo menos de la palabra del Señor, de todo menos de la presencia del Señor. Señor, yo quiero esto, dame esto, esto y esto. Y Él, si no, yo te lo puedo dar, pero ¿y no quieres escuchar una promesa mía? ¿Y no quieres escuchar mi palabra de ánimo? ¿Y no quieres escuchar palabras de sabiduría que te lleven a tomar sabias decisiones? Y poco a poco empezamos a poner a un lado la presencia de Dios y buscando solamente el beneficio, cuando no lo buscamos como lo deberíamos buscar. Pero el salmista lo entendía. Una sola cosa pido, Señor. Y es más, él decía, así sea unos segundos en tu presencia, Señor, son más suficientes que 1000 años fuera de ella. Así sea, Señor, todos los días, así sea 10 segundos en tu presencia, así sea 20 minutos, así sea 1 hora, meditando en tu palabra, orando, adorando. Así sea, Señor, 10 minutos o lo que sea. Pero anhelo estar en tu presencia. Porque en ti hay gozo, porque en ti hay paz, porque en ti hay seguridad, porque en ti hay consuelo, porque en ti hay confianza, porque en ti no hay temor, porque todo el perfecto amor echa fuera todo temor, porque en ti encuentro la luz que necesita brillar en mi vida. Vengo a ti porque te necesito. Por eso tú y yo nos reunimos en este lugar. No por ver sillas llenas, no por decir que vamos a escuchar un mensaje, sino porque estamos buscando la presencia de Dios. Es en medio de la congregación que adoramos a Dios juntos. Es lo que vamos a hacer por toda la eternidad, juntos a una sola voz, adorando el nombre de Dios. Pero muchos están como ese llanero solitario o como esa lámpara solitaria, tratando de brillar solamente en su cuarto, adorando solamente en su cuarto, orando solamente en su cuarto, leyendo la Biblia solamente en su cuarto, y poco a poco no pueden aplicar o ser útiles donde el Señor les quiere llevar.
Por eso tú y yo necesitamos venir a este lugar, a motivarnos los unos a los otros, a salir adelante, a saber que aunque aquí hay luz, tenemos que seguir esparciendo esa luz a todos los sitios donde hay todavía oscuridad. Es aquí donde tú y yo venimos a escuchar la palabra de Dios para mantener el aceite y la mecha de nuestras lámparas. Es donde nos animamos los unos a los otros y nos juntamos para brillar más allá de nuestra privacidad en nuestras casas. Qué bonito es vernos y hablarnos, contar nuestros testimonios, saber cómo nos ha ido, qué nos ha servido para que el nombre de Dios sea extendido a muchos otros lugares, cómo he podido hablar de Cristo y su salvación a las personas de mi trabajo, cómo puedo ser motivado aún en medio de mis dificultades y contarle a los demás, aunque ha sido difícil, aunque he sufrido, he seguido perseverando porque Dios está conmigo. Y eso nos motiva los unos a los otros a seguir ese llamado responsable, a disfrutar de ese privilegio y perseverar en nuestro llamado de brillar públicamente para, dice que ahí al final, para que muchos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No para que yo reciba el aplauso, no para que digan, mira qué bueno eres tú, sino para que muchos glorifiquen el nombre de nuestro Padre que está en los cielos y puedan rendirse completamente ante Cristo Jesús. Dios te quiere usar como una lámpara en su mano. Si tú estás en este lugar, si Él te ha traído, si tú estás buscando tu presencia, Él te está trayendo con cuerdas de amor y Él te quiere usar. Él te quiere tener en su mano. No te va a poner por allá en un lado, está contigo, su presencia no te va a abandonar. De lo vil y de lo menospreciado Él te ha sacado. De lo que nadie más valoró, Él te ha tomado. Te ha buscado, te ha transformado. Ahora le perteneces y te quiere usar como un instrumento de amor. Pero no puedes permitir que el combustible de tu lámpara se acabe. Hay cierta responsabilidad que tú y yo tenemos. Que Él haga lo imposible, que Dios haga lo imposible, pero que nosotros seamos responsables con lo que podamos hacer en obediencia y en fe, crecer para ser útiles en su mano. Tú y yo, mi amada familia, necesitamos seguir brillando en Cristo. Él es la única fuente que tú y yo tenemos. Yo soy la luz del mundo. Qué hermosas palabras nos ha dado el Señor a través de ese pasaje. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí ahora no anda en tinieblas. Y ahora en esa luz tú y yo entonces encontramos confianza y seguridad. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este tiempito al Señor. Amado Padre, yo te quiero dar gracias en el día de hoy. Exaltado eres tú, Rey Celestial, en este día. Gracias te doy, amado Señor, por habernos traído a este lugar, Dios Todopoderoso. A poder meditar, Señor, en nuestra realidad. A tal vez poder recordar cómo nos encontrábamos antes de que tú llegaras a nuestros corazones, Dios Todopoderoso. Hoy venimos a tu presencia con un corazón sencillo, rendido completamente ante ti. En donde tú estás, háblale al Señor y dile, Señor, si tal vez no he permitido que mi luz brille como debería brillar, si tal vez me da pena, si tal vez me da temor, si tal vez ya no hay convicción y propósito en mí, habla a mi corazón y motívame, Señor, a poder disfrutar estar en la palma de tu mano, en la palma de amor de aquel que me creó y me salvó. Si tú te encuentras tal vez en oscuridad, clámale al Señor por esa luz admirable y dile, Señor, yo necesito de tu luz. Yo necesito, Señor, ver el brillo de tu gloria. Pues ya no quiero vivir más, Señor, en angustia y preocupación. Ya no quiero seguir perdiendo el tiempo. Ya no quiero seguir perdiendo mis días. Ya no quiero andar como el ciego, Señor, en mediodía, andando a tientas, sabiendo que tu palabra me muestra cómo vivir, cómo hablar, cómo pensar, sabiendo que tú me llevas a tomar sabias decisiones para que sean de bendición en mi vida, en mi familia, en mis amigos, en mi trabajo. Ya no quiero, Señor, perder más el tiempo, Dios Todopoderoso. Anhelo ver el brillo de tu gloria, anhelo verte completamente a ti. Quiero ver, Señor, tu hermosura, quiero ver, Señor, tu presencia, quiero ver tu gloria, quiero ver tu majestad, Señor. Y por eso en esta mañana te entrego, Señor, mi ser. Si tal vez hay alguna fractura en mí como esa lámpara y he derramado el aceite, yo te pido perdón. Ahí donde tú estás, abre tu corazón y dile al Señor, dile, Señor, yo anhelo ser reabastecido
con ese aceite, Señor, que me da propósito, que me hace útil. Me abro a ti, me entrego a ti. Aquí estamos, Señor, Jesús, en tu presencia, completamente rendidos y humillados, sabiendo de que sin ti no somos nada, Señor. y en tus manos Pidiéndote, Señor, que abras nuestros ojos, Señor, porque ya no vamos en medio de la oscuridad, porque nos sentimos como ciegos, guiando ciegos, y a veces ni siquiera sabemos cómo ayudar y aconsejar a quienes nos rodean, Señor, y terminan viviendo en la misma condición de nosotros. Pero hoy te pedimos, amado Jesús, que nos recuerdes tu obra en nuestras vidas. Amado Jesús, yo te pido por cada una de esas personitas y aún por aquellos que no pudieron atender en el día de hoy, que tu luz brille, Señor, en sus corazones, en sus vidas, en sus hogares, que tu luz majestuosa inunde, Dios Todopoderoso, todo su ser, que sea tan resplandeciente, que no se pueda contener en la privacidad, sino que pueda salir, Señor, a proclamar tu nombre en todos los lugares. Dile donde tú estás, Señor, yo anhelo ver tu hermosura, quiero contemplar tu majestad, quiero contemplar el brillo de tu gloria, quiero, Señor, disfrutar de tu bondad y de tu amor, quiero disfrutar del propósito que solamente tú me puedes dar. Aquí estoy, Señor, rendido ante ti, reconociendo que te he fallado, pero en ti, Señor, hay misericordia. Tú eres un Dios de oportunidades, tú eres un Dios, Señor, de nuevas misericordias. Tú eres un Dios, Señor, al cual su luz nunca se ha apagado. Señor, perdóname si tal vez he permitido que algo que haya visto, algo que haya escuchado, cualquier estilo de vida, Señor, que no te glorifica, haya opacado mi vida y me he quedado como un cristiano débil, Señor, que dice ser pero no lo vivo. Señor, perdóname porque mis acciones no lo muestran. Y a partir de hoy, Señor, anhelo mostrar con obediencia que vivo como para ti, que anhelo servirte a ti, que ya no vivo yo, mas tú vives en mí, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, Señor, que tu brillo, Señor, destruya las oscuridades y las tinieblas que buscan rodear mi vida. Dime ahí donde tú estás, cuáles son aquellas obras las cuales tienden a oscurecer o opacar tus días, y dile, Señor, necesito tu luz en esta situación, necesito tu luz, Señor, en medio de estas tentaciones, necesito tu luz en medio de estas distracciones, necesito tu luz en medio, Señor, de mis preocupaciones, necesito tu luz en medio de mis tristezas, necesito tu luz en medio de mi aflicción, necesito tu luz, Señor, pues tú eres la luz de vida, tú eres, Señor, la luz que ha venido a mi corazón a resplandecer, Señor. Gracias te doy, Dios Todopoderoso, porque en ti hay esperanza, porque en ti hay una nueva oportunidad. Gracias te doy, Cristo Jesús, porque en ti hay salvación. Gracias te doy, Señor, pues quién soy yo para poder presentarme ante ti, proclamar tu santidad, y aún así por tu amor y tu misericordia lo puedo hacer. Gracias, Señor, porque prefiero ser cegado con el brillo de tu gloria que ser cegado con las oscuridades, Señor. Gracias, porque prefiero, Señor, tu luz, Señor, admirable y majestuosa, que la luz del mundo, Señor, que es una luz falsa, que es una luz artificial que me distrae de lo que realmente, Señor, debe ser importante para mi vida. Hoy pongo mis ojos solamente en ti. Hoy pongo mis ojos, Señor, toda tu gloria, Señor, pues aún ni siquiera el sol brilla y resplandece como tú. Aún, Señor, las lumbreras del cielo no se comparan con el brillo de tu hermosura. Y hoy, Señor, anhelo ser el reflejo de ese brillo donde quiera que tú me envíes, Señor. Ya no quiero mantenerme estático, ya no quiero quedarme en el mismo lugar. Anhelo, Dios Todopoderoso, vivir y servirte. Anhelo, Señor, ver un cambio en mi vida. Anhelo ver un cambio, Señor, en los que me rodean, ahí donde tú estás. Dile que esa luz que yo refleje sea un cambio para todos aquellos que me rodean, en mi trabajo, en mi familia, mis hijos, mis hijas, mis padres, mis hermanos, mis abuelos, que ellos puedan ver en ti que Cristo puede hacer lo imposible, que su luz admirable es lo que necesitamos en nuestros corazones. Pues hay muchos, Señor, que se duelen en medio de la oscuridad y las tinieblas, Rey Celestial.
Y hoy venimos a tu presencia, Rey Celestial, a clamarte por ellos, a que sean sensibles, Dios Todopoderoso, al llamado que tú les estás haciendo con cuerdas de amor, a que sean sensibles, Señor, al brillo que podamos reflejar cuando nos envíes a ellos, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, porque solamente en ti hay salvación, porque solamente en ti hay propósito. En tu estás, daré las gracias, dile, Señor, gracias, porque antes de que tú llegaras a mi vida, yo me encontraba, Señor, en una mala condición, porque antes de que tú llegaras a mi vida, Rey Celestial, no había propósito en mi ser, porque antes de que tú llegaras a mi vida no había valor alguno y a nadie le importaba, Señor. Antes de que tú llegaras a mi vida no había una verdadera identidad como tu hijo. Antes de que tú llegaras a mi vida mi corazón estaba roto, pero tú, Señor, me has sanado, tú me has restaurado, tú me has dado un valor nuevo, Señor. Tú me has dado un nuevo propósito, tú me has dado una nueva identidad en Cristo Jesús. Ahora soy tu hijo, Señor. Ahora puedo ser llamado también la luz del mundo, que glorifique tu nombre, que muchos más puedan, Dios Todopoderoso, venir a buscar de ti. Clama ahora en este momento, hijito de Dios. Dile, Señor, llena mi lámpara, prepárame, Señor, para toda buena obra, porque anhelo vivir como para ti, porque anhelo obedecerte, porque anhelo exaltar tu nombre, porque anhelo proclamar, Señor, sin pena en medio de la multitud, que tú eres santo, que tú eres bueno, que tú eres justo, que tú eres perfecto, que tú eres un Dios de cuidado, que tú eres un Dios de perdón y misericordia, Señor. Pon esas palabras en mi boca y las pueda decir sin pena. Y así, Señor, como los apóstoles que con de nuevo proclamaban, Señor, el Evangelio en tu verdad, que así mismo, Señor, mi estilo de vida pueda proclamar que tú eres el verdadero y único Dios. Nada ni nadie se compara contigo, amado Rey.